Que el Señor le bendiga, hermanos. Sea bienvenido cada uno de ustedes en esta hermosa tarde, en el cual el Señor nos permite poder estar en su casa para adorarle, para llenarnos de su presencia y de su palabra. Incline su rostro un momentito así como está y pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien nos ministre. Amado Señor, te suplico en esta hora que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de mí, Señor. Quiero ser nada más un instrumento tuyo para poder hablar a tu pueblo. Que seas, Dios mío, tú ministrando cada corazón en esta tarde y que sea tu palabra la que llene esa necesidad que cada uno de nosotros trae de poder alimentarse espiritualmente en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En esta tarde, hermanos, quiero que abran la palabra del Señor en el libro de San Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo del 1 al 4. Amén. Dice la palabra del Señor: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿A dónde fue llevado Jesús? ¿Y por quién fue llevado? Por el Espíritu. Por 40 días y era tentado por el diablo. ¿Quién lo tentaba? El diablo tentaba a Jesús y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Hermanos, pueden sentarse. El tema para esta tarde es: ¿qué debemos de hacer cuando llegan las tentaciones? Cada uno de nosotros en cualquier momento del día, no es a los 8 días, no es una vez al mes, no es una vez al año, sino que en cualquier momento del día llegan las tentaciones. Porque el diablo siempre anda buscando a quien tentar. Y sobre todo a los hijos de Dios, sobre todo aquellos que ya han sido lavados con la sangre del Cordero. Pero la prueba más convincente de la autenticidad de la Biblia es la persona del Señor Jesucristo. Esa es la prueba que nos convence a nosotros de lo que la Biblia dice. Él es absolutamente perfecto y sin pecado. Así es el Señor Jesús, absolutamente perfecto y sin pecado. Su sabiduría es infalible, es profunda. Y su comprensión de la naturaleza humana no tiene precedentes. La sabiduría del Señor es incomparable, es infinita, es impredecible. Su respuesta a cada situación que enfrentó es perfectamente coherente con la naturaleza de Dios. Él enfrentó muchas situaciones mientras estuvo en la tierra, pero cada una de esas que enfrentó es perfectamente coherente con la naturaleza de Dios. ¿Qué quiere decir con la naturaleza de Dios? Con la naturaleza divina, con la naturaleza perfecta, con la naturaleza santa de Dios. Eso quiere decir, la perfección del Señor Jesucristo en ninguna parte es más evidente que en la historia de su confrontación con el archienemigo de Dios, que es Satanás. Allí fue la perfección del Señor Jesucristo, donde más se pudo notar cuando fue tentado por ese gran enemigo de Dios, pero también enemigo de nosotros. Porque así como tentó a Jesús en aquel tiempo, el diablo sigue tentando a los hijos de Dios, que somos nosotros. El diablo lo asaltó con una oleada tras oleada de tentaciones, tratando de atraer a Jesús al pecado. Y así lo hace con nosotros hoy en día. Oleada tras oleada de tentaciones para que nosotros volvamos al pecado.
Y el diablo quiso hacer fracasar el plan de redención para la humanidad. Por eso él se esmeró, por eso él lo intentó, por eso él planeó tentar a Jesús para poder evitar la redención para toda la humanidad, la redención para cada uno de nosotros, el perdón para cada uno de nosotros. Pero Jesús lo derrotó, demostrando a través de su muerte y resurrección el poder que él tenía para deshacer las obras de Satanás. Y por eso nosotros debemos de dar gloria a Dios. Y por eso nosotros debemos de permanecer agradecidos. Y por eso nosotros debemos de estar cada día dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Porque Jesús derrotó a Satanás en la cruz del Calvario, cuando resucitó, para deshacer toda obra de Satanás. No hay ninguna obra de Satanás que pueda hacernos caer a nosotros, porque ya Jesús las derrotó. Y para eso podemos leer en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Busque ahí en su Biblia, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, cómo la palabra de Dios le asegura a usted y a mí que toda obra que Satanás quiera maquinar en contra suya han sido destruidas en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que el que practica el pecado es del diablo. ¿Lo ha dicho algún teólogo? ¿Lo ha dicho algún filósofo? ¿Lo ha dicho algún adivino? No, es la palabra de Dios que dice que el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto dice, ahí está lo más maravilloso para cada uno de nosotros. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El diablo está maquinando. El diablo está pensando, el diablo está intentando cada día cómo hacernos caer, cómo derrotarnos. Pero tenemos este versículo en Juan, en donde dice que ya el Hijo de Dios deshizo todas las obras de Satanás. La victoria de Jesús en el desierto sentó las bases para sus triunfos posteriores en el Getsemaní. Todos hemos escuchado, todos hemos leído de que cómo Jesús venció en el Getsemaní cuando estaba a punto de ser crucificado. Pero cada victoria que tuvo ante toda tentación que Satanás le hizo en el desierto, presentó las bases para que Cristo saliera victorioso en el Getsemaní. En el Calvario, en la cruz, Cristo siempre fue victorioso, porque Él tuvo una preparación desde que Él salió de ser bautizado en el Jordán, y el mismo Espíritu lo transportó para el desierto, porque ahí Dios lo iba a preparar para la victoria que le iba a dar en el Getsemaní. Sin su victoria sobre las tentaciones del maligno, las credenciales mesiánicas de Cristo habrían sido incompletas. Si Él no hubiera podido derrotar a Satanás en una confrontación frente a frente, no habría podido redimir a los pecadores. Era necesario que Jesús fuera tentado en aquel desierto. Era necesario que Jesús venciera y tuviera la victoria sobre aquellas tentaciones en el desierto, para que Él pudiera redimir a los pecadores. Imagínense lo que pasó el Señor Jesús en ese desierto. Y esos pecadores éramos usted y yo. Nosotros hemos sido los redimidos. Nosotros hemos sido los perdonados. Nosotros hemos sido los favorecidos de esa victoria que Jesús tuvo en ese desierto. Pero Jesús no solo fue el divino Hijo de Dios, sino también hijo totalmente humano de Adán. Jesús no solamente fue Dios, no solamente fue divino, no solamente tenía el poder de Dios, de su divinidad, de su perfección, de su santidad. No, Él también fue 100% humano, porque fue hijo de Adán.
En la genealogía de Jesús, en Lucas 3:38, puede buscarlo ahí para que compruebe cómo Jesús también era humano. Dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Allí podemos ver la humanidad de Jesús. Fue en su humanidad que Jesús soportó las tentaciones. Fue en su humanidad que Jesús soportó el ataque de la tentación, el ataque del diablo. Pero ¿por qué podemos decir? Tuvo que pasar eso Jesús, de afrontar las tentaciones en lo humano, cuando en lo humano es tan difícil, es tan complicado soportar las tentaciones. Porque la palabra de Dios dice en Santiago 1:13, y se puede ir a buscar Santiago 1:13, dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Por lo tanto, Jesús en su divinidad como hijo de Dios no podía ser tentado. Pero en su humanidad como hijo de Adán sí podía ser tentado. Dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Más clara no puede estar la palabra. Cómo Jesús pudo soportar esas tentaciones en lo humano, así como somos usted y yo, de carne y huesos, con debilidades, en esa misma condición. Haga de cuenta y caso que usted está sufriendo una tentación. Es como que Jesús en su humanidad la estuviera sufriendo, porque en su divinidad no podía ser tentado por el mal. Pero a pesar de que Jesús no pecó, eso no significa que las tentaciones que enfrentó no fueran genuinas. De todos es conocido que Jesús no pecó, es perfecto y sin pecado y sin mancha. Pero eso no quiere decir que esas tentaciones que Jesús enfrentó en ese desierto no fueran genuinas. Eran totalmente genuinas y bien planeadas por Satanás. La realidad de ellas no dependía de la capacidad de Jesús de responder, ya que Él no cedió a ellas, soportó toda la fuerza de la tentación, soportó toda la maldad de la tentación que le hizo Satanás. Al comparar la tentación de Adán con la de Jesús, se ven algunas diferencias obvias, y esto hace que la victoria de Jesús sobre su tentación sea aún más notable. Todos sabemos que desde el principio de la creación, desde Génesis, Adán, que fue creado a la imagen de Dios, varón perfecto, fue tentado, al igual que Jesús. Pero podemos ver unas diferencias tan marcadas de la tentación que tuvo Adán con la tentación que tuvo Jesús. Y en eso podemos ver la victoria de Jesús. Adán enfrentó tentación en el mejor de los entornos. ¿Qué quiere decir en el mejor de los entornos? En la mejor comodidad, en la mayor bendición. Allí estaba Adán en el huerto del Edén. Allí en el huerto del Edén fue donde Adán enfrentó la tentación en una gran comodidad. Jesús enfrentó la tentación en el peor escenario imaginable. Piense por un momento qué sería ese peor escenario imaginable en el cual Jesús enfrentó esa tentación en el desierto de Judea. ¡Qué gran diferencia! Adán estaba en el huerto del Edén, creado para un hombre a la imagen de Dios, donde había de todo, donde había disposición y provisión de todo. Pero Jesús estaba en el desierto. Allí enfrentó Jesús la tentación. Adán vivió en la perfección impecable del mundo antes de la caída. Todo era perfecto en el Edén.
Dios lo había creado perfecto. Hasta a Adán Dios lo había creado perfecto porque era a la imagen de Dios. Jesús vivió en un mundo pecador y caído. Ninguna acumulación irresistible de tentaciones atrajo a Adán. ¿Ha leído alguna vez usted que Adán tuvo varias tentaciones? ¿Verdad que no? Solamente llegó Eva, su mujer, y le dijo que comiera del fruto. Y bien obediente Adán, mordió el fruto. Una sola vez le dijo Eva. No tuvo una tras otra tentación. Con una sola vez, y Adán cayó. Y Jesús tuvo oleada de tentaciones en el desierto. ¿Y qué pasó? Jesús venció. Jesús enfrentó las tentaciones y salió victorioso porque dice que Él no pecó. Por otra parte, Jesús afrontó repetidas tentaciones durante los primeros 30 años de vida. Durante los primeros 30 años de su preparación, Jesús enfrentó muchas tentaciones y lo puede ver en Hebreos 4:15. Cómo Jesús fue tentado en todo. E intensa tentación durante los 40 días que sufrió Jesús en el desierto. Adán se dio un festín con las exuberantes provisiones que el huerto tenía para ofrecerle. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Solamente de un fruto no vas a comer, le dijo. Imagínense la variedad de frutos que había. Él hacía fiesta, disfrutando de lo que el Señor le había dado, de los animales, de la naturaleza, de la belleza de la creación, de las frutas. Y le dijo el Señor una pequeña restricción, un fruto nada más. Jesús fue debilitado por 40 días de ayuno. Imagínense qué contraste. Adán disfrutaba de todo y Jesús no tenía acceso a nada. 40 días de ayuno. Estando en las mejores circunstancias, Adán cayó. Y en las peores circunstancias, en los peores momentos, en las peores situaciones, Jesús no cayó. Jesús venció la tentación y salió victorioso. Las consecuencias de la caída de Adán ante la tentación fueron letales para la humanidad. ¿Qué significó que Adán cayera? Que todos nosotros caímos también, que todos nosotros pecamos. Eso significó aquella pequeña decisión de Adán de poder caer a la tentación y poder comer el fruto. Afectó a toda la humanidad. Fueron letales las consecuencias del triunfo de Jesús. Qué hermoso las consecuencias del triunfo de Jesús para usted y para mí. Esa consecuencia de que Jesús haya salido victorioso de la oleada de tentaciones que Satanás le hizo en el desierto, es lo que trajeron vida a nuestra vida, valga la redundancia. Es lo que nos trajo salvación, es lo que nos trajo perdón, es lo que nos trajo redención. La consecuencia de la victoria de Jesús en el desierto. ¿Cómo vamos a prepararnos para la batalla de las tentaciones? Ya hemos visto que Jesús enfrentó las tentaciones en su humanidad, tal como usted y yo somos. Pero ¿cómo nosotros debemos de prepararnos? ¿Cómo Jesús estaba preparado para resistir a las tentaciones del diablo en ese desierto? Dice que Él salió del Jordán, del bautismo en agua cuando Juan lo bautizó. Y dice que cuando Jesús salió, también fue lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice que inmediatamente después de eso, el mismo Espíritu lo impulsó. El mismo Espíritu lo transportó al desierto. Y para eso vamos a leer en Lucas, en donde leímos el capítulo 1 y 2, que el versículo 1 y 2 del capítulo 4, que Jesús, lleno del Espíritu Santo,
¿Cómo estaba Jesús? Lleno del Espíritu Santo. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados en los cuales tuvo hambre. Después de su bautismo, Jesús salió de la región del Jordán, impulsado por el Espíritu, lleno, dice la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo. Estaba impregnado del Espíritu Santo. ¿Usted ha impregnado alguna vez algún algodoncito con agua o con alcohol? ¿Usted ha visto cómo cuando usted impregna un algodón, aquello hasta gotea muchas veces de demasiada impresión de líquido? Jesús estaba de esa manera, estaba 100% impregnado del Espíritu Santo, estaba totalmente lleno del Espíritu Santo, completamente. Lucas ya ha señalado que Juan el Bautista, eso lo podemos ver en Lucas 1:15 en adelante, cómo Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo cuando estaba en el vientre de su madre. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Zacarías fue lleno del Espíritu Santo. Ellos iban a ser el padre de aquel niño. Por lo tanto, fueron llenos los tres del Espíritu Santo. Y Juan el Bautista iba a preparar el camino para Jesús. Juan el Bautista iba a poner las manos sobre Jesús para bautizarlo. Tenía que estar lleno del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, nosotros hemos leído en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 4, que en el día de Pentecostés, dice, los 120 creyentes reunidos en el aposento fueron todos llenos del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos podemos ver cómo la iglesia primitiva comienza, cómo Dios iba a hacer grandes cosas a través de estos hombres, pero primero los llenó del poder del Espíritu Santo. En Hechos 4:8 leemos que cuando Pedro presentó su defensa ante el concilio, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios cuando nos habla de estos hombres que han sido llenos del Espíritu Santo? Que usted y yo también podemos ser llenos del Espíritu Santo, porque usted y yo también vamos a sufrir tentaciones, pero si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, como estaba Jesús en el desierto, vamos a salir victoriosos. Hechos 4:31 dice que los creyentes que se reunieron para oír a Pedro y a Juan, después que los liberaron, fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos venían de la cárcel. Y cuando salieron de la cárcel, fueron a compartir la palabra y fueron llenos del Espíritu Santo. En Hechos 6:3 dice que habla de 7 hombres elegidos para servir en la iglesia primitiva. Y estos eran hombres, dice ahí, llenos del Espíritu Santo. ¿Qué nos está queriendo decir la palabra de Dios con todos estos hombres que menciona que han sido llenos del Espíritu Santo? Esteban estaba dentro de estos 7 hombres que fueron llenos del Espíritu Santo para servir en la iglesia primitiva. Que para que nosotros también podamos servir en este tiempo dentro de la iglesia, debemos de estar llenos del Espíritu Santo, porque como servidores de Dios, nosotros vamos a enfrentar situaciones difíciles. Vamos a enfrentar tentaciones, vamos a enfrentar momentos de enfermedad, momentos de escasez, momentos de problemas. Pero si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, nosotros vamos a salir victoriosos. Por eso la palabra de Dios, y más que todo en el libro de Hechos, se habla de lo primordial que debe de ser para el creyente, ser lleno del Espíritu Santo. Más tarde, en el juicio ante el concilio, dice que Esteban era uno de los 7 hombres, pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo.
Dice que Esteban tenía puestos sus ojos al cielo y dice que él vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y eso lo puede comprobar usted en Hechos 7:55. Usted puede pensar que si alguien no está lleno del Espíritu Santo va a ver la gloria de Dios. No, jamás. Para que usted y yo veamos la gloria de Dios, debemos de estar llenos del Espíritu Santo. Para que usted y yo podamos contemplar al Señor Jesucristo a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, para que nuestra seguridad esté de que Jesús intercede por nosotros, porque está a la diestra del Padre, ante el Dios Todopoderoso. Nosotros debemos de estar llenos del Espíritu Santo como Esteban. Por eso cuando él estaba atravesando ese momento difícil ante el concilio, porque iba a ser juzgado para ser condenado por predicar la palabra de Dios, él solamente miró al cielo y pudo contemplar la gloria de Dios. Hechos 11:24 describe a Bernabé como varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Qué bueno es que alguien pueda decir de nosotros, qué mujer y qué hombre lleno del Espíritu Santo, como se hablaba de estos hombres. No es imposible, porque ellos eran hombres humanos de carne y hueso, con debilidades, con hambre, con sed, con sueño, con problemas, al igual que nosotros en estos días. Pero ellos le habían creído a Dios, pero ellos habían depositado todo delante de Dios, y por eso ellos eran llenos del Espíritu Santo. Después de su conversión en el camino a Damasco, Pablo fue lleno del Espíritu Santo. En Hechos 9:17 dice cómo estaba Pablo cuando confrontó a un falso profeta en la isla de Chipre. Hechos 13:9. ¿Cómo estaba? Lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo va a confrontar usted a los pecadores? ¿Cómo va a confrontar usted a un religioso? No es con sus palabras, no es con sus ideas, no es con sus pensamientos, es con la llenura del Espíritu Santo. Solamente a través de la llenura del Espíritu Santo, nuestras palabras pueden ser con poder. Solamente con la llenura del Espíritu Santo, nosotros podemos confrontar el mal como lo confrontó Jesús en el desierto. Estar lleno del Espíritu Santo es el objetivo constante y la búsqueda de por vida de todos los creyentes. Es constante. Ese es el objetivo día tras día, minuto a minuto, hora tras hora. Es el objetivo de cada creyente. Todos los que estamos aquí y alrededor del mundo nos declaramos creyentes porque hemos creído en el Señor Jesucristo, porque hemos dicho que Él entre a nuestro corazón como nuestro Salvador, porque estamos dentro de una iglesia y somos el cuerpo de Cristo. Pero necesitamos constantemente hacer prioridad en nuestras vidas, tener el objetivo primordial de ser llenos del Espíritu Santo. Esa es la necesidad más grande. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu Santo. Debemos de anhelar ser llenos del Espíritu Santo. Debemos de desear ser llenos del Espíritu Santo, porque en eso no hay disolución, en eso no hay pérdida de tiempo, en eso no hay nada. Pero si nosotros cada día buscamos ser llenos del Espíritu Santo, vamos creciendo espiritualmente, vamos venciendo cada adversidad, vamos venciendo cada tentación. Esto debe de ser prioridad en nuestras vidas, buscar la llenura del Espíritu Santo, porque solo de esa manera podremos vencer las tentaciones.
Y así estamos preparados para cualquier adversidad, estando llenos del Espíritu Santo. Si nosotros tenemos llena la refrigeradora, estamos listos para vencer el hambre, ¿verdad? Si nosotros tenemos lleno el pichel de agua, estamos listos para vencer la sed. Y si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, estamos listos para vencer cualquier adversidad, cualquier tentación. Las adversidades y las tentaciones llegan ya sea espiritual, emocional o físicamente. Llegan de cualquier forma. Y se presentan las enfermedades, y se presenta la escasez, y se presenta cualquier problema. Pero si nosotros estamos llenos del Espíritu, podemos vencer ante cualquier tentación y ante cualquier aflicción que llegue a nuestra vida. Pues la palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicciones. No sé por qué muchas veces nosotros ya diciendo o llamándonos cristianos, llegan aflicciones y comenzamos a decir, ¿por qué a mí? Y nos quedamos asombrados y nos quedamos asustados. ¿Por qué llegó esta aflicción a mí? Y no hay por qué, si la palabra de Dios dice que tendremos aflicciones. No dice es si acaso se le ocurre al Señor que nosotros tengamos aflicciones. Dice, en el mundo tendréis aflicciones. Aflicciones de todo tipo. Hay variedad, hay al escoger y se presentan muchas veces a diario. Y dice uno, ay, yo no entiendo por qué una tras otra. Glorifique al Señor, alabe al Señor, adore al Señor, bendiga al Señor y dígale gracias por esa aflicción, porque mi carne está sufriendo, pero mi espíritu está creciendo. Pero la llenura del Espíritu va aumentando y me estoy fortaleciendo, porque si ahora tengo 5 aflicciones y mañana tengo 10, yo sé que las voy a vencer porque tú ya venciste al mundo. De esa manera debemos de nosotros decirle al Señor. Jesús fue lleno toda su vida, completamente lleno con el Espíritu y controlado por Él. En su humanidad se rindió por completo. Como dije, en su humanidad, no dije en su divinidad. En su humanidad se rindió por completo al control del Espíritu. Eso debemos de hacer usted y yo. En nuestra humanidad, rendirnos por completo al control del Espíritu, habiendo hecho a un lado de manera voluntaria el uso de sus atributos divinos. Dios los hizo a un lado, Jesucristo los hizo a un lado. Él tenía atributos divinos, 100% Dios, poderoso, eterno, soberano, autosuficiente. Él así era, pero Él los dejó ahí guardaditos un momento para dejarnos un magnífico y extraordinario ejemplo de que en la humanidad también nosotros podemos ser controlados por el Espíritu Santo. También podemos ser llenos del Espíritu Santo. La sumisión de Jesús al Espíritu Santo, la obediencia de Jesús a la voz del Espíritu Santo, el sometimiento de Jesús a la guianza del Espíritu Santo, llevó a Jesús a hacer la voluntad de Dios en todo momento. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros nos sometemos a la obediencia de la voz del Espíritu Santo, al control del Espíritu Santo, nosotros también podemos hacer la voluntad de Dios hoy en día. Pero nosotros muchas veces, hermanos, no buscamos la llenura del Espíritu Santo. No buscamos llenar nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu del Espíritu Santo. Mucho menos obedecemos a la voz del Espíritu Santo, porque si no estamos llenos del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a obedecer a la voz del Espíritu Santo? Y quizás algunos puedan decir, pero a mí nunca me ha hablado el Espíritu Santo para obedecer la voz del Espíritu Santo. A veces así nos responden,
Pero yo te quiero decir esta tarde que, ¿y la palabra de Dios qué es entonces? Si tú dices, nunca me ha hablado el Espíritu Santo. ¿Y qué es la palabra de Dios? Dice que toda la palabra, que toda la Biblia, los 66 libros que tiene la Biblia, fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que es el Espíritu Santo hablante a través de la Biblia. Por eso, si usted y yo nos sometemos al Espíritu, la palabra de Dios, nos estamos sometiendo a la voz del Espíritu, para que siempre hagamos la voluntad de Dios como Jesús la hizo. Aquí está la voz del Espíritu Santo. Aquí está la palabra del Espíritu Santo. Aquí está la guianza del Espíritu Santo para nuestras vidas, a través de la Biblia. Por eso nosotros no podemos concebir la idea, no podemos aceptar la respuesta de que alguien nos diga, a mí nunca me ha hablado el Espíritu Santo, a mí nunca me ha dado un consejo el Espíritu Santo, a mí nunca me ha exhortado el Espíritu Santo, a mí nunca me ha dicho nada, porque en la palabra de Dios, que fue inspirada 100% por el Espíritu Santo, ahí está todo. Ahí está el consejo, ahí está la exhortación, ahí está la palabra de fortaleza, ahí está la palabra de salvación, ahí está todo lo que usted y yo necesitamos para ser llenos del Espíritu Santo. La tentación de Jesús no resultó porque tomara decisiones equivocadas, que lo dejaran en una situación indefensa. No fue por eso que sucedió la tentación de Jesús, porque él se haya equivocado en tomar alguna decisión y él haya quedado indefenso. No, claro que no. Tampoco resultó por haberse apartado de la voluntad de Dios. Al contrario, fue la voluntad de Dios que él enfrentara y derrotara el diablo en aquel desierto cuando fue tentado. Fue permitido por Dios. No era por ninguna situación que Jesús haya provocado una mala decisión o se haya apartado de la voluntad de Dios. Fue la voluntad de Dios, porque era una preparación que Dios estaba haciendo en Jesús para cuando llegara al Getsemaní y pudiera vencer al diablo totalmente en la cruz del Calvario. Con el fin de cumplir ese propósito, Jesús fue literalmente impulsado al desierto. Marcos 1:12. Dice eso, literalmente impulsado, fue transportado por el mismo Espíritu desde el río hasta el desierto. Eso quiere decir literalmente, y fue llevado por el Espíritu por 40 días. El desierto de Judea, quizás nosotros no conocemos físicamente un desierto, pero lo hemos visto en algún libro de historia o en la televisión. Estos desiertos tan áridos. El desierto de Judea, donde Jesús probablemente fue tentado, era la región más estéril que había. Era totalmente desolada en Israel, marcada por escarpados riscos, profundos barrancos y caída de rocas. Era una región tan árida que en ella no podían pastar animales. Imagínense qué situación esa en la que Jesús estaba, árida completamente. En esta comarca remota de este desierto y en gran medida deshabitada, Jesús podría estar más solo que en cualquier otra parte de Israel. Jesús estaba completamente solo, estaba en una tierra árida, estaba hambriento, estaba sediento, estaba cansado y estaba totalmente humano, porque había hecho a un lado su divinidad. Y estaba el diablo ahí tentándolo, una tras otra tentación. Y a muchos de nosotros, en cualquier momento de nuestra vida, cuando Dios quiere y a quien Él quiere, las tentaciones llegan. Es Dios mismo también que nos impulsa a los desiertos. ¿Alguna vez usted ha dicho, estoy pasando un terrible desierto?
No aguanto el calor del desierto. Estoy siendo amenazado por los escorpiones del desierto, por la serpiente del desierto. Y se siente tan debilitado. Y quizás llega también esa situación de los momentos difíciles, cuando llega el desánimo espiritual, ya sea por la falta de oración, por la falta de la palabra de Dios, por la falta de congregarnos, por la falta de servir en la iglesia. Y nos encontramos en ese desierto que con mucha seguridad, como le pasó a Jesús, recibiremos tentaciones. Pero si nosotros estamos en ese momento de desánimo, en ese momento de que no oramos, de que no leemos la palabra de Dios, de que no nos congregamos, de que no servimos, nosotros estamos expuestos a caer ante la tentación, porque no estamos llenos del Espíritu Santo como estaba Jesús. Por eso nos deja la palabra de Dios ese ejemplo de que es necesario que nos mantengamos llenos del Espíritu Santo, para que cuando estemos en un desierto, nosotros podamos resistir cualquier tentación. Llegan las enfermedades, llegan los problemas matrimoniales, familiares, los problemas económicos, los problemas legales. Y es que en nuestro diario vivir nos faltan las situaciones difíciles, las aflicciones. Siempre están ahí diariamente, estas aflicciones. Y es ahí cuando somos tentados de diferentes maneras. Cuando llegan esos problemas, cuando llegan esos desiertos, esas adversidades. Y somos tentados a dudar del Señor. Y empezamos a dudar. Y empezamos a murmurar contra Dios, contra el poder de Dios. Y murmuramos de nuestros pastores. Y murmuramos de nuestros líderes. Y murmuramos de nuestro trabajo. Y murmuramos de nuestros vecinos. Y empezamos a dudar. Empezamos a quejarnos cuando llegan esas situaciones. Y queremos culpar a todos de lo que nos está pasando. Y no nos damos cuenta que es Dios que nos ha impulsado al desierto. Pero ¿para qué Dios nos impulsa al desierto? Para prepararnos. Para eso nos impulsa al desierto. Para preparar nuestro carácter. Porque tenemos a veces un carácter, hermanos, tan incomprensible, que solamente Dios puede trabajar con nosotros. Y es necesario que lleguemos al desierto para que Jesús nos transforme, para que Dios nos cambie, para que Dios nos haga entender que Él quiere hacer una obra maravillosa en nuestra vida. Dios quiere prepararnos para cuando Cristo venga por segunda vez. Ese es el objetivo del Señor, preparar nuestras vidas, preparar nuestro carácter, preparar nuestro corazón para que estemos listos en la segunda venida y cuando Cristo venga podamos irnos con Él. El diablo, que es calumniador y acusador, es el mismo Satanás, nuestro adversario. Él es el tentador. Váyase a 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5, en donde dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Pablo, hablándoles a los tesalónicos. Pablo había ido a predicar la palabra de Dios. Dice que Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y él había ido a predicar la palabra de Dios y muchos se habían convertido y muchos habían sido rescatados, habían sido salvados. Pero cuando él se fue, llegaron las tentaciones a los tesalónicos. Y Pablo se preocupó y dijo que él no quería haber hecho el trabajo en vano,
¿Por qué? ¿Por qué Pablo les decía eso? Porque aunque nosotros seamos convertidos, aunque nosotros ya estemos salvos, porque hemos hecho los pasos de obediencia para ser salvos, es necesario que siempre nos mantengamos buscando la llenura del Espíritu Santo, para que la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas pueda ir cada día perfeccionándose. Satanás el tentador es el más poderoso de los espíritus malignos. Su poder puede afectar tanto al mundo espiritual como al mundo físico. Se atrevió a tentar a Jesús, imagínense. Bien atrevido el diablo. Se atrevió a tentar a Jesús. ¿Cómo no se va a atrever a tentarnos a nosotros? Si el diablo sabía quién era Jesús, el diablo sabía que él era 100% divino y que si él hubiera querido en cualquier momento, él podía hacer uso de sus atributos divinos y se atrevió a tentarlo. Bien abusivo el Satanás. Fue y lo tentó. Imagínense nosotros que solamente tenemos la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto más no ha de andar queriendo Él tentarnos? Pero por eso la palabra de Dios dice que debemos de estar llenos del Espíritu Santo. Y así vamos a estar preparados, no importa qué tipo de tentación el diablo quiera ponernos enfrente. No importa qué tan bonito pueda ser como nos hable y cómo se nos presente. Pero si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros vamos a salir victoriosos. Nosotros también podemos vencer a las tentaciones de Satanás si tenemos la armadura de la palabra de Dios y la llenura del Espíritu Santo. ¿Saben qué usó Jesús para responderle al diablo cuando le hacía las tentaciones? Le contestaba con la palabra de Dios. Y si nosotros no leemos la palabra de Dios, ¿cómo le vamos a contestar a las tentaciones? Nos va a pasar la de Adán, que a la primera vamos a ceder. Por lo tanto, nosotros debemos de prepararnos con la palabra de Dios. Cuando lleguen las aflicciones, ¿qué vamos a decir? Sí, yo sé que voy a tener aflicciones, pero el Señor ya venció. Y cuando llegue el desierto, ¿qué vamos a decir? Si Jesús estuvo en el desierto y Dios lo estaba preparando para el Getsemaní, para una gloria mayor. Por eso es que nosotros debemos de leer la palabra de Dios, porque así es como nosotros vamos a resistir a las tentaciones y de esa manera vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Leyendo la palabra de Dios vamos a ser llenos del Espíritu Santo, porque es el mismo Espíritu hablándonos. Porque es el mismo Espíritu ministrándonos, porque es el mismo Espíritu dándonos sabiduría, dándonos fortaleza, pero solamente a través de la palabra de Dios. Satanás tuvo éxito en seducir a Adán y a Eva, y a través de ellos sedujo a toda la humanidad, y nosotros estamos expuestos al pecado. Satanás trató de destruir al segundo Adán, que era el Señor Jesucristo, con la esperanza de frustrar el plan de redención para toda la humanidad. Esa era la esperanza de Satanás, de tener la redención para toda la humanidad, de tener la salvación, el propósito que Dios tenía de salvarnos. Ese era el objetivo. Como se indicó antes, Satanás había tentado a Jesús a lo largo de su vida e intensamente durante los últimos 40 días. Añadió la intensidad del acoso el hecho de que el Señor no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Satanás sabía que en los últimos días, 40 días, cuando no había comido, Jesús podía estar debilitado y físicamente lo estaba. No había comido 40 días y se aprovechó de eso. Por eso nosotros no debemos permitir debilitarnos espiritualmente. Por eso nosotros debemos de alimentarnos diariamente para que estemos fuertes espiritualmente. Porque si nosotros estamos fuertes espiritualmente, no importa lo que Satanás quiera hacer en contra de nosotros, siempre seremos victoriosos.
Al sentir que en su estado físicamente débil Jesús podría estar muy vulnerable, Satanás lo atacó con 3 tentaciones definitivas y en especial poderosas. Pero Satanás no pensó que la llenura del Espíritu Santo que tenía el Señor Jesús era suficiente para que Él fuera derrotado. Igual nosotros, si permanecemos llenos del Espíritu Santo, podremos vencer toda tentación. Póngase de pie en esta tarde. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia y por tu bondad. Si en esta tarde, Señor, hay alguien en este lugar que no te ha recibido como su Salvador o que nos ve a través de las redes sociales, si quiere recibir esa palabra, esa llenura del Espíritu Santo y quiere entregarle su vida a ti, oh Jesucristo, solamente repita esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Limpia todas mis iniquidades. Te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Adoremos a